La niña del faro abandonado aparece en Valparaíso. La madrugada apenas comenzaba a abrir los ojos cuando Santiago de Chile se vio envuelta en un manto de suaves tonos dorados y carmesí. Aunque el sol aún se mantenía esquivo, la ciudad ya comenzaba a despertar. Entre sus moradores, Javier Muñoz, un audaz periodista de investigación. Él se encontraba inmerso en la preparación de su próximo viaje. Su destino, la enigmática ciudad de Valparaíso, hogar de una intrigante leyenda que había capturado su curiosidad. La leyenda de la niña del faro abandonado de Punta Ángeles. Con cada giro de las ruedas del autobús que lo llevaba a Valparaíso, Pierre sentía que se acercaba más al corazón del misterio que había despertado su interés. El viaje de la bulliciosa capital a la tranquila ciudad costera ofreció un contraste intrigante que le hizo reflexionar sobre las historias ocultas en cada rincón de su país. Cuando llegó, el sol estaba en su punto más alto, bañando las coloridas casas que colgaban de los cerros en tonos dorados y naranjas. Javier pasó los primeros días en Valparaíso recorriendo sus calles adoquinadas y recogiendo testimonios de los habitantes locales. Sus historias llenas de misterio y añoranza alimentaban la leyenda que venía a descubrir. Cada relato que escuchaba sobre la niña del faro aumentaba la intriga en Javier. Los marineros hablaban con cierto temor reverencial sobre una luz intermitente que se vislumbraba en el faro abandonado durante las noches más oscuras. Algunos residentes compartían historias sobre risas y voces infantiles que resonaban desde la vieja estructura durante la noche. Movido por la curiosidad y la necesidad de verificar estas afirmaciones por sí mismo, decidió aventurarse al faro al anochecer. Empacó su grabadora, una cámara, una linterna y por supuesto su valor. El antiguo faro se cernía sobre el acantilado, desafiando el paso del tiempo y las tormentas. Lo que encontró allí fue un silencio escalofriante. A pesar de la inquietud que sentía, decidió explorar la estructura más a fondo. Durante su tiempo en Valparaíso, Javier tuvo la oportunidad de conocer a Rosa, una anciana amable pero melancólica que había vivido toda su vida en la ciudad. A través de sus palabras, Javier descubrió la triste historia de Isabela, la hija del antiguo farero, cuyo destino seguía siendo un misterio más de un siglo después. Alentado por el relato de Rosa, Javier se sumergió en los archivos de la ciudad, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio de Isabela. Entre los viejos registros de navegación encontró un informe de un naufragio que coincidía con la fecha de la desaparición de Isabela y su padre. Con este descubrimiento en mente, volvió al faro, donde descubrió un pequeño relicario de plata apenas visible en la grieta de una de las viejas piedras del faro. En su interior había una pequeña foto y una inscripción que decía, para Isabela. Esta revelación lo impactó profundamente, añadiendo una pieza más al misterioso rompecabezas. Javier sintió que debía hacer algo para ayudar a la niña y a su padre a encontrar la paz que merecían. Con la ayuda de la comunidad local, organizó una pequeña ceremonia en el faro, un adiós simbólico a los espíritus perdidos. Con la ceremonia finalizada y la paz encontrada, era hora de que Javier volviera a Santiago. Aunque no había obtenido pruebas concretas de la existencia de un fantasma, había obtenido algo más valioso, una comprensión más profunda de la historia, de la ciudad y su gente. El viaje de Javier terminó donde había comenzado, en Santiago, pero ya no era el mismo hombre que había dejado la ciudad. Había venido en busca de una historia y se fue con una nueva apreciación de la vida, la pérdida y el poder de las historias no contadas. El misterio de la niña del faro y su historia trágica, pero intrigante, le había dejado una huella indeleble, recordándole que la verdad, aunque esquiva, siempre encuentra una manera de brillar a través de las sombras. A su regreso a Santiago, Javier no podía quitarse de la mente la historia de Isabela y su padre. La última pieza del rompecabezas, el medallón de plata, le pesaba como un enigma sin resolver. Decidió investigar más a fondo,
rastreando los registros del farero y su familia y analizando las letras descoloridas grabadas en la delicada joya. Después de semanas de meticulosa investigación, encontró una antigua bitácora de un barco que detallaba la trágica noche de la tormenta. El farero, en su intento desesperado por guiar al barco a través de las aguas turbulentas, había dejado a Isabela sola en el faro. Cuando la tempestad se volvió demasiado violenta, el farero intentó regresar al faro, solo para ser tragado por las olas. Isabela, en su inocencia y miedo, había esperado el regreso de su padre, manteniendo encendida la luz del faro hasta que la vela se consumió y la oscuridad la envolvió. Con esta nueva revelación, Javier volvió a Valparaíso, subió la colina hasta el faro, una vez más, con el medallón de plata firmemente en la palma de su mano. A medida que las olas se estrellaban contra las rocas abajo, dijo unas palabras para Isabela y su padre, dejando el medallón en la base del faro como una forma de homenaje. Aunque nunca había conocido a Isabela, sentía una conexión con su historia y un respeto profundo por su inmutable deber. La historia de Isabela dejó una huella profunda en Javier. A su regreso a Santiago, escribió un artículo detallado sobre su investigación, la historia de Isabela y cómo la leyenda había impactado a la comunidad de Valparaíso. El artículo fue bien recibido y a Javier se le alabó por su excelente investigación y narrativa evocadora. Pero lo más importante para él fue que la historia de Isabela finalmente fue contada. Aunque la niña del faro nunca volvería, su historia viviría a través de las palabras de Javier, resonando en los corazones de aquellos que la leían. Incluso después de haber terminado su trabajo sobre la historia de Isabela, Javier no podía dejar de pensar en la niña del faro. En su corazón había encontrado algo más que una historia para contar. Había encontrado una conexión profunda con la humanidad y la trágica belleza de la vida. Isabela y su padre se habían ido, pero su luz todavía brillaba en el faro abandonado de Punta Ángeles. Brillaba en la memoria de la gente de Valparaíso, en las páginas del artículo de Javier y en las almas de todos aquellos que se habían encontrado con su historia. Y en esa luz había una promesa. La promesa de que mientras haya alguien que cuente su historia, la niña del faro nunca será olvidada. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.